Muy buenas noches, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Saúl Morales, desde Ciudad Juárez. Con mucha alegría, con mucho gusto, compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ver el día de hoy otro milagro de nuestro amado Jesús. Para comprenderlo, para profundizarlo, para saborearlo, para sacarle ese jugo que se merecen. Y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, pidamos a Papá Dios que derrame su Espíritu en nosotros y pidámoslo con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre Santo, envía tu Santo Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Padre, envía tu Espíritu sobre nuestras mentes y corazones para que podamos comprender la palabra de Dios en esta noche, hacer la vida y transmitirla a los demás. Abba, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Virgen y del Señor San José. Amén. Ven, Espíritu Santo, a mi vida y a mi corazón, lléname de tu paz y de tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Saúl Morales, misionero, discípulo de Jesucristo y María, en nuestra serie que estamos compartiendo los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Hoy veremos el milagro de Efetá. Efetá. Efetá, que quiere decir ábrete, ábrete. Y esto está en Marcos 7:31. Y nos dice la palabra de Dios así en Marcos 7:31. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más lo prohibía,
tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban grandemente y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy buenas noches, hermanos. Sordo, mudo. Hoy vamos a aprender acerca de este sordo mudo, a quién representa, y vamos a saborear deliciosamente la palabra de Dios. Repito, Marcos 7:31. Se marchó de la región de Tiro. ¿Qué es la región de Tiro? Dice aquí, se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Tiro y Sidón son lugares paganos. ¿Qué significa la palabra paganos? Pagano. Pagano viene de paganus, paganus. Y paganus quiere decir gente de las orillas de las aldeas, aldeanos, pueblerinos, gente que no conoce la palabra de Dios, gente que necesita que le instruyan, pero con parábolas, porque es gente de pueblo, gente que no está instruida. Y aquí esta gente ni siquiera eran personas que conocieran la palabra de Dios, eran paganos. ¿Y sabe lo que quiere decir la palabra pagano? Aldeano, gente de la orilla, gente de los hermanitos que estaban más alejados. Entonces Jesús va hacia los paganos, Jesús va hacia los que no son judíos, Jesús va hacia los más pobres y más necesitados, a la gente sin fe. Porque Jesús quiere enseñarles a sus discípulos que un día ellos también van a tener que hacer eso, van a tener que ir hacia los paganos, hacia la gente sin fe. Cuando Jesús les dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso exactamente es lo que va a suceder. Entonces Él, antes de mandarlos, como dice Mateo 28, 18 y siguientes, antes de decirles, id a todos los pueblos y hacerlos mis discípulos, que de ahí viene la palabra católico. Católico viene de cata, hacia o sobre todos los pueblos. Ir hacia todos los pueblos, ir sobre todos los pueblos. Eso quiere decir católico. Y está en Mateo 28, 18. Ir hacia todos. Miren, se los voy a leer para que ustedes también le agarren un poquito de sabor a lo que estoy diciendo. Dice Mateo 18, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id a todos. Eso es católico. Católico es cata, hacia, holu, todos. Ir hacia todos, hacia todos. Y entonces, mis hermanos, un día Jesús los iba a enviar a ellos a que fueran hacia todos. Es importante ir hacia todos. Jesús quiere que todos los hombres, ¿verdad? Él mismo lo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Hay que ir hacia todos.
Y entonces él se marchó a la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. ¿Qué es esta Decápolis? La Decápolis viene de Deca, que son 10, polis, 10 ciudades. 10 ciudades que tenían que ver con lo pagano. 10 ciudades que son gente sin fe, gente pagana, gente alejada de Dios. Entonces Jesús va a esos lugares y ahí le presentan un sordo que además hablaba con dificultad. Le presentan un sordo que hablaba con dificultad, sordomudo, tartamudo. Pero es la palabra correcta, sordomudo, sordomudo. La palabra sordo viene del latín, surdus, surdus. Y surdus es el que no escucha con claridad. De ahí viene también de surdus, zumbido, el que en su oído tiene como un zumbido. Y dice aquí, el que no tiene sonoridad, que no escucha con claridad. Eso que de ahí viene la palabra sordo, el que no escucha con claridad. ¿Y por qué Jesús nos enseña sanando un sordo? Porque si tú vas al contexto de esta lectura, o sea, estamos leyendo Marcos 7:31, si tú vas a Marcos 7:14, dice así, llamó otra vez a la gente y le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, Jesús se topó con una comunidad sorda que no quería oír. Esa comunidad de Tiro, Sidón y de la Decápolis eran comunidades difíciles de evangelizar, duros para oír, que querían ver prodigios, querían ver signos, querían maravillarse, mas no querían escuchar. Y luego dice este mismo texto, fíjese lo que dice. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Cuando explican esto, dice así, versículo 14, llamó otra vez a la gente y le dijo, oídme, oídme, escuchadme y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué estaba tratando nuestro amado Jesús de enseñarles? Que la maldad está en el corazón del hombre, que el hombre está viciado, que el hombre está inclinado hacia el pecado. Si yo quiero tener aquí en la ciudad, en Ciudad Juárez, un puerco, porque me gustan mucho las carnitas o por lo que usted quiera, yo quiero tener un puerco, me va a decir toda la gente, no puede tenerlo porque hay un mosquero bárbaro, está muy sucio. No, pues yo le hago un trochilito, le pongo cementito, le pongo un drenaje ahí, resumidero para bañarlo todos los días. Pues aunque hagas eso, de todos modos se va a mantener sucio, puerco y muy mal olor se despedirá. No, yo lo voy a mantener limpio.
Y mi amigo que hizo eso, ¿qué cree? No pudo mantenerlo limpio, porque cuando llegaba, el puerco ya se había hecho sus necesidades en la comida y se batía y se acostaba y andaba todo sucio y olía mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El puerco estaba inclinado hacia su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del puerco? Andar sucio. Su naturaleza esa es. ¿Cuál es la naturaleza del cisne? Andar en el agua limpio. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre era buscar a Dios y ser feliz con Dios, pero se metió el enemigo y engañó al hombre por medio de la mujer y entonces entró el pecado. Una vez que entró el pecado, la naturaleza del hombre quedó inclinada hacia el pecado y el hombre tiende a buscar el pecado. Y por eso dice aquí, no hay nada que entre al hombre que pueda contaminarle, sino lo que sale de él, eso es lo que contamina. Y luego dice, y cuando apartándose de la gente, entró en la casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo, ¿con que también vosotros estáis sin inteligencia? Vamos a explicar esto para irnos al sordo mudo. Vamos a explicar esto, mis hermanos, porque mire lo que pasa. Le presentan este sordo que escuchaba pues no escuchaba nada, pero hablaba con dificultad. Le presentan al sordo mudo. Y vemos nosotros, mis amados hermanos, que la palabra de Dios dice aquí, que dice, oídme todos, escuchadme todos y entended. Jesús está batallando para que le escuchen y por eso dice, oídme todos. Y después dice otra palabra, oídme todos y entended. Escuchar. ¿Qué significa escuchar para el hebreo? Para el hebreo escuchar viene de la palabra shema. Shema quiere decir en hebreo escucha. Y escucha quiere decir que la palabra entre por el oído y pase al corazón. O sea, se ponga en práctica. Eso quiere decir escuchar. Oír es que la palabra entre y nomás se quede aquí en la cabecita un rato y se olvide. Por eso dice Jesús, entender, oídme y entender. O sea, la palabra entiéndame viene de in, que es dentro, tienda, que es persona, que es una tienda de campaña, mía. Entiéndame quiere decir, métase en mi tienda, métase en mí para que pueda comprender. Entonces Jesús le dice, entiéndanme, entended, escuchad. Pero toda la gente, todo ese pueblo, todas esas comunidades eran personas paganas que no sabían escuchar. Y Jesús ve que sus discípulos están igual. Entonces, así como en el ciego de Betsaida, todos los discípulos están ciegos, aquí todos los discípulos están sordos. Y no tan solo el pueblo, sino también los discípulos. Por eso, dice la palabra de Dios, oídme y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Entonces, cualquier cosa que comas no te puede contaminar, está diciendo Jesús. Dice, sino lo que sale del hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Entonces Jesús ya les tiró una parábola, les enseñó con un pequeño ejemplo. Y cuando apartándose de la gente entraron en casa, los discípulos le preguntaban sobre la parábola. Entonces Jesús le dice, con que también ustedes estáis sin inteligencia. Eso quiere decir, la palabra inteligencia viene de intus, que quiere decir interior. Intus, legere. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia no es otra cosa que leer por dentro. Legere quiere decir escoger, elegir, leer.
Entonces, inteligencia es leer por dentro, elegir por dentro, en tu interior, discernir. Entonces estos pobres no discernían nada, no entendían nada, intelectualmente estaban para llorar, Y dice, con que también vosotros estáis sin inteligencia, y mira lo que dice aquí. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque del interior del corazón de los hombres, entonces ya dice, fíjense qué es lo que sale del interior. Miren lo que sale de dentro del corazón del hombre. Dice el versículo 21, Mateo 7, 21. Porque de dentro del corazón del hombre salen las intenciones malas. ¿Qué es lo que sale del corazón? Las intenciones malas. ¿Por qué es necesario meter la palabra de Dios por el oído y por la vista? ¿Por qué es necesario leer la palabra de Dios 5 minutitos diarios? ¿Por qué es necesario escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiarte por dentro. Cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de sentir, cambiar tu corazón. ¿Y qué es corazón? Corazón es la sede de los pensamientos, la sede de los sentimientos y la sede de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente puede cambiar a una persona? Es la palabra de Dios. Pero si la persona no escucha, vamos a poner un ejemplo. Los jóvenes del día de hoy, que escuchan los cantos de Bad Bunny, que escuchan los cantos de Peso Pluma, de Cartel de Santa, tantos cantantes paganos que hay, que para qué le cuento. Entonces, esos jóvenes y esas personas que escuchan toda esa basura, ¿cómo puede uno ayudarles? Solamente con la palabra de Dios que entre en sus oídos y en su corazón. Lo mismo usted. ¿Cómo puede? El problema aquí es que muchos jóvenes, e inclusive a veces uno puede ver en las páginas de los jóvenes que tienen un canto con música de narcos y al ratito están con un sacerdote o con una religiosa. O como algunos que llegaron allá con el Papa y mexicanos, sí, cántenos algo. ¿Y saben qué cantaban? La de Peso Pluma. ¿Y quién es Peso Pluma? Un flaquito que canta una canción que dice, compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Entonces, eso era lo que cantaban, en vez de cantar algunas alabanzas católicas. Entonces, eran muy, pero muy, muy humanos, entonces como muy paganos, y iban con el Papa. Gracias a Dios el Papa ahí hubo cambios y conversiones y todo eso. Pero usted, imagínese si los jóvenes están sordos o no están sordos. Ellos creen que lo que más se conoce, porque sí, a nivel mundial, esa canción es la número 1 en el mundo, de Peso Pluma, un cantante que es muy amigo de narcos y todo eso. Entonces, pues creen que eso es lo que conocen, pero no. La gente en el mundo conoce Cielito Lindo, tantas otras que hay en nuestro país, que ahorita no quiero mencionar. Pero, ¿estamos sordos? Sí, estamos sordos. Muy sordos, porque no hemos escuchado y no hemos aprendido la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que le daba tristeza a Jesús? Dice, ¿también vosotros estáis sin inteligencia? Les dice a los discípulos. O sea, también ustedes, en vez de... Si andan tanto tiempo conmigo, ¿por qué todavía no les cae el 20? ¿Por qué todavía están sordos y mudos? Y entonces nos dice aquí, miren lo que sale del hombre. Lo que sale del hombre son las intenciones malas,
Lo que sale del hombre son las fornicaciones. Lo que sale del hombre son robos. Lo que sale del hombre son asesinatos, adulterios y además avaricias, maldades, fraude, libertinaje. Y mire las últimas. Envidia es algo que comienza en el interior del corazón del hombre. Injuria también, injuriar. Cosas que usted mal piensa para decirle a la gente. Y luego insolencia, mire, dentro del corazón. Insensatez. Todas estas perversidades, fíjese cómo las llama Jesús, perversidades, salen dentro del hombre y contaminan a los hombres. Entonces, mis amados hermanos, el contexto nos dice que Jesús viene de estar con pueblos que no querían escuchar la palabra de Dios y le duele que sus discípulos sean sordos. Y por eso dice, se marchó de la región de Tiro. Ahí en Tiro fue donde estuvo con sus discípulos de Tiro, y dice, y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis, que son 10 ciudades. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad. Entonces Jesús hace la sanación de este sordo para enseñarles, mire, además hablaba con dificultad, un sordo que hablaba con dificultad. Esos somos todos los católicos. Católico que no escucha la palabra de Dios es sordo. Católico que no deja 1 hora o 45 minutos para escuchar diariamente la palabra de Dios es un sordo. Y hay demasiados sordos. Hay demasiadas personas con su oído lleno de cerilla para detener la palabra de Dios que entra por medio del oído. Y dice, y además estaba sordo y hablaba con dificultad. Eso quiere decir que los discípulos nomás no hablaban ni enseñaban nada. Y le ruegan que ponga la mano sobre él. Le ruegan que ponga la mano sobre él. Aquí esto es un signo sacramental. Siempre que en la Biblia viene imposición de manos, es un signo sacramental. Tiene que ver con el bautismo. O sea que nos está hablando, antiguamente le hacían la señal de la cruz en los oídos a los niños cuando los bautizaban y decían, Efetá, que quiere decir ábrete a la escucha de la palabra de Dios desde el bautismo. Entonces dice que él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Hizo algo así como esto. Agarró saliva y se la puso así en la lengua y lo tocó el oído. ¿Qué significa eso? Restaurar. Estaba cortada la unión entre el oído y la lengua. A ver, ¿cómo podemos comprender eso? El problema del sordo mudo es que no habla porque no escucha. En cuanto empieza a escuchar, se le suelta la lengua y empieza a hablar. El problema de los católicos es que somos sordos a la palabra de Dios y somos mudos porque no queremos compartir la palabra de Dios. Nos cuesta mucho enseñar, nos cuesta mucho, si compartir, a veces ya ni les decimos compartan porque a veces como que la gente ya no quiere compartir. Entonces pues ya no les decimos, pero sería muy bonito que la gente sola, por sí misma, cuando uno está predicando aquí en esta página, tuviera ese deseo de que los demás se den cuenta.
Muchas de las cosas que les enseñamos aquí, nosotros, con la experiencia de muchos años, especialmente yo, para gloria de Dios lo digo, 41 años estudiando la Biblia y compartiéndola, es un deseo muy grande de que la gente conozca, primero escuche, interiorice la palabra y luego la comparta a los demás. ¿Qué significa exactamente esto? Pues miren, hermanos, se los voy a decir de la siguiente manera. En el Evangelio de San Juan, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y ahí, en el capítulo 9, hace con saliva, con un escupitajo, hace lodo y se lo pone en los ojos para restaurárselos, como haciéndonos ver que la obra estaba inconclusa. Le faltaba la vista. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del barro y le faltaban los ojitos. Hizo barro y se lo puso ahí. Aquí la obra sigue inconclusa igual. Ahora, ¿por qué Jesús agarra saliva y la pone en la lengua del sordomudo y toca el oído? Porque Jesús quiere, al hacer esto, imponer la mano, Jesús quiere que se sane y que se sane aquello que estaba roto, truncado, y eso que está roto, truncado es oír, escuchar y hablar. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Pero ¿cómo lo hace? Él apartándolo de la gente. ¿Por qué Jesús aparta a esta persona de la gente? ¿Por qué tú cuando nosotros hacemos retiros, por qué los apartamos? Los llevamos a un retiro. ¿Por qué? Porque tú no puedes crecer unido a lo que tú haces o donde tú vives o donde tú tienes tu manera de vivir, porque tus propios amigos, tus propios parientes, tus seres queridos a veces te apagan. Y mira lo que dice aquí, él apartándolo de la gente, a solas, metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y dice después, y levantando los ojos al cielo, Jesús hace una oración. Levantando los ojos al cielo, hace una oración. Dio un gemido y dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Entonces Jesús hace oración y hace este gesto para enseñar a sus discípulos que ellos también lo iban a tener que hacer cuando bautizaran. Cuando bautizaran a la gente iban a hacer esto, y especialmente la señal de la cruz, y iban a pedir que se abrieran a la escucha de la palabra de Dios. Entonces, la situación aquí, mis hermanos, es la siguiente. Ábrete, Efetá. Muchas veces nosotros decimos a la gente cuando comenzamos, yo cuando comienzo un tema les digo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le dije, ¿se fijaron que hicieron la señal de la cruz en la frente? Eso quiere decir que Dios nos dé buenos pensamientos. ¿Se fijaron que hicieron la cruz en la boca? Eso quiere decir que nos dé buenas palabras. ¿Se fijaron que hicieron la señal en el corazón? Eso quiere decir buenas obras. Pero ahora también háganla en los oídos. Y los hago que la hagan en los oídos y 3 veces. Y digan, Efetá. Y la gente dice, Efetá. Y yo les digo, digan fuerte, Efetá, Efetá. Digan más fuerte, Efetá, Efetá.
ábreme, Señor, los oídos. Y toda la gente, ábreme, Señor, los oídos para escuchar tu palabra. Y toda la gente, para escuchar tu palabra, hacer la vida, toda la gente, hacer la vida y transmitirla a los demás. Haz la señal de la cruz en tus labios, para que la transmitas, para que no seas un mudo, para que no seas un sordo mudo. El demonio no quiere que tú escuches la palabra de Dios. El trabajo del demonio es que no escuches. Eso está en Marcos capítulo 4, versículo 3. Aquí mismo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 3, dice así: escuchad. Fíjese cómo dice: escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Entonces, escuchad, un sembrador salió a sembrar, empezó a tirar la semilla así por todos lados, y una parte de la semilla cayó en el camino, y el camino es un terreno duro donde la semilla no penetra. Y vinieron los cuervos, las aves, y se la llevaron. Cuando Jesús explica en el versículo 13, Marcos 4:13, les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Jesús está sembrando la palabra. Yo estoy sembrando la palabra. El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellas que cuando la oyen, fíjense, no dice escucha, cuando la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Que no penetre la palabra, que todas las personas sean terreno duro. Por eso cuando se está leyendo la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, entra un perro, entra un viejito, entra una señora con los tacones desde atrás, clap, 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 clap. Entra una jovencita mal vestida para distraernos. Llora un niño, suena el celular. Siempre cuando pasa eso, el demonio trata de distraerte para que no escuches y para que la palabra no se siembre en ti, no penetre en ti. Y al no penetrar la palabra, el demonio dice: vencí, lo logré, no van a cambiar. Si sabe Dios, sentaditos bien y escuchando bien, la gente no hace que llegue la palabra a su corazón. Como aquella niña que iba al catecismo y le decían: ¿por qué traes siempre la mano en un oído, tapando un oído? Dice: porque quiero que la palabra entre, tope y se vaya al corazón. Dice: yo no quiero que la palabra entre por aquí y salga por acá. Yo quiero que llegue al corazón. Yo quiero hacer la vida. Yo quiero ponerla en práctica. Yo quiero ser una persona diferente. Y aquí es donde el ser humano tiene que poner de su parte. Usted, hermano, usted, hermana, ponga de su parte. Escuche con atención cuando usted va a misa. Escuche con atención cuando se le enseña la palabra de Dios. Escuche. No sea sorda. No sea sordo. Escuche con atención. Y eso es lo que Jesús quiere. Por eso Jesús agarra saliva, la pone en los labios y luego acá el otro dedo en el oído y luego le hace oración y luego dice: Efetá, ábrete, ábrete a la escucha y ábrete a la predicación. Todos estamos llamados a ser predicadores, pero primero tenemos que escuchar la palabra, primero tenemos que oír y de ahí que tope y pase al corazón y entonces ponerla en práctica. ¿Y qué es que la palabra pase al corazón? Que pase a la inteligencia. Jesús le dice: ustedes también están sin inteligencia, o sea, ustedes no meditan, ustedes no piensan, ustedes no saborean, no guardan la palabra de Dios o no la
empiezan a rumiar. ¿Qué es rumiar? Los rumiantes son los chivos, las borregas, las vacas que agarran la comida y luego se la tragan, y después las vacas echadas la devuelven y la vuelven a masticar y la pasan, y luego la devuelven y la vuelven a masticar y la pasan. Eso es rumiar. También nosotros tenemos que meter la palabra de Dios en nuestra inteligencia, que en sí el corazón es la manera de pensar, la sede de los pensamientos, la sede de los sentimientos y la sede de las emociones. Entonces uno tiene que tener la palabra de Dios en la mente, y eso es por escucharla o por leerla. Entonces tener la palabra de Dios en la mente, en los pensamientos, los sentimientos, empezar a vivir con sentimientos amables, amorosos, tiernos. Y luego la otra parte, las emociones. Hay gente que les predica a uno, que les enseña a uno y ya no se emocionan. La gente está así como que, sí, ya lo sabía, sí. ¿Y eso qué? Tú tienes que emocionarte. Como cuando vas a un baile, rápidamente piensas, qué bonita está esa canción. Y luego, es más, a veces ni la piensas y ya andas todo emocionado, porque el corazón es la sede de los pensamientos, la sede de los sentimientos. Empiezas a sentir bonito, empiezas a bailar y empiezas a emocionarte, y luego la canción puede decirte cosas muy feas y tú la estás bailando y ni piensas, porque te dejas llevar por esas tres cosas. Y acá en la iglesia, en misa, no te dejas llevar ni por el canto de entrada, ni por el canto de comunión, y no te llega, no sientes, no te llega la palabra de Dios, porque no escuchaste bien las lecturas. Y entonces, amados hermanos, este sordo, como el ciego de Betsaida, representa a los discípulos. Y Jesús, con este sordo, les da una enseñanza muy grande, tan grande que después de que hace oración y dice, Efetá, ábrete, ábrete, se les abrieron sus oídos, y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Entonces, ¡qué maravilla! La palabra milagro quiere decir maravilla, maravillarse. Todos se maravillaron, todos vieron aquello y creyeron. Vieron aquello y creyeron. Entonces se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaban correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más lo prohibían, más ellos lo publicaban. Se abrieron los oídos y se fueron a contarlo a todo el mundo. Tanto el pueblo como los discípulos se sanaron de su sordera y de su mudez. Y Jesús les decía, no vayan a decir nada. Y fueron y lo dijeron a todos lados porque se sintieron felices, maravillados. Y mire lo que dice el versículo 37. Y se maravillaban grandemente y decían, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¡Wow! Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos, a todo el pueblo sordo de la Decápolis, de esas 10 ciudades, de Tiro y de Sidón, 12 ciudades. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Pero me gustaría que usted confrontara la Biblia con Génesis 1, versículo 31. Cuando Dios creó todo, dice así, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Palabra de Dios. Vio Dios todo lo que había hecho y estaba muy bien. Es exactamente lo mismo que dice aquí Marcos 7, 37. Se maravillaban y decían, todo lo ha hecho bien.
todo lo ha hecho bien. O sea, es Jesús trabajando como Dios, Jesús en la creación, creó al hombre del barro y todo. Bueno, pues aquí, mis hermanos, este sordo mudo había salido mal de fábrica. O sea, que su mamá lo había hecho mal y Jesús lo arregló porque Él es Dios. Pero este sordo mudo que te representa a ti, que me representa a mí, quiere decir que muchas veces nosotros también hemos salido mal de fábrica. ¿Cuántos papás y cuántas mamás han dado tan mal testimonio y sus hijos no creen? ¿Cuántos de ellos no van a misa? ¿Cuántos de ellos no escuchan la palabra de Dios? ¿Cuántos no rezan? ¿Cuántos están en pecado? Porque nosotros no les dimos buen ejemplo. O cuando menos no los concientizamos, o cuando menos no luchamos. Tenemos una bola de sordos y una bola de ciegos y una bola de mudos. Y miren, este texto nos hace recordar Isaías, o sea, San Marcos quiere que nosotros, al igual que los discípulos, nos demos cuenta que la profecía de Isaías, capítulo 35, versículo, ahí les va, versículo 3, dice: fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón intranquilo: ánimo, no temáis. Mirad que vuestro Dios viene, vengador, es la recompensa de Dios. Entonces Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el que viene. Mirad que vuestro Dios viene. Él vendrá y os salvará. Y luego dice el versículo siguiente: entonces se despegarán los ojos de los ciegos. Los ciegos empezarán a ver. Ciego es todo aquel que todavía no descubre a Jesús en el pan vivo de la Eucaristía, en la palabra de Dios. Ciego es aquel que no lee la Biblia. Ciego es aquel que no ve a Jesús en el más pobre y le tiende la mano y le da $1 o unas monedas o una camisita o algo. Ciego es el que todavía no ve a Jesús en el presbítero que te ayuda con los sacramentos. Ciego es el que todavía no ve a Jesús en todos los bautizados. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos. Ojalá y se le despeguen a ustedes los ojos y empiecen a ver a los más pobres y a los más necesitados. Y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces, cuando venga el Mesías, las orejas de los sordos se abrirán. El problema es, ¿cómo están tus orejas? ¿Cómo están tus oídos? ¿Están abiertos, dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿O sencillamente eres una persona dura? Eres una persona terreno duro, que cuando el sembrador avienta la semilla no penetra y viene el diablo como ave y se lleva la semilla. El trabajo de Satanás es alejar la palabra de Dios, que no escuches, que no vivas, que no profundices, que no creas. Ese es el trabajo de Satanás, que no profundices la palabra de Dios. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. ¿Cómo sabemos nosotros cuando hay mudos en la comunidad? No alaban, no rezan, no contestan la misa, no cantan los salmos, no enseñan la palabra de Dios. En la Iglesia Católica tenemos un chorratatal de mudos. No hablamos nada, no enseñamos nada. Estamos muy, pero muy apagados, muy mudos y muy sordos. Y mire lo que dice. Dice:
dice, espérame, estaba mal, pues serán, perdón, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo, pues serán alumbrados en el desierto las aguas y torrentes en la estepa. Palabra de Dios. Habrá vida, pero especialmente 4 cosas. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos. Cuando venga el Mesías, y Jesús es el Mesías, lo primero que haría es que los ojos de los ciegos se despegarán, verán, las orejas de los sordos se abrirán, entonces los cojos y paralíticos se levantarán, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Y el problema es con la lengua del mudo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien, pero bien cerrados. Nosotros, hermanos, no queremos hablar, no queremos enseñar, no queremos compartir. Y en 10 minutos que me quedan, le voy a leer un texto para que vea usted que la lengua se usa más para el mal que para el bien. Dice el apóstol Santiago capítulo 3 versículo 2. Santiago capítulo 3 versículo 2. Escuche lo que dice. Si alguno no calla al hablar, es un hombre perfecto, santo, capaz de refrenar todo su cuerpo. Por eso es muy importante cuidar la lengua. Sí, el hombre no habla la palabra de Dios, pero ¿qué tal las palabras con doble sentido? ¿Pero qué tal las malas palabras? ¿Qué tal las mentadas de madre? ¿Qué tal la crítica? ¿Qué tal los cantos obscenos? ¿Qué tal? ¿Cómo eso sí lo decimos? Dice, si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, eso quiere decir, usted tiene que poner un freno en su boca, tiene que poner un freno en su lengua, para no dañar a los demás, para no criticar, para no destrozar. Recuerde que la lengua puede, escuche bien, la lengua puede, mi hermano, mi hermana, puede animar o puede destrozar. Usted puede hacer con su lengua que sus hijos lleguen lejos o puede hacer con su lengua que sus hijos sean cualquier cosa menos algo de Dios. Y usted dice, ¿cómo es eso, Saúl? Sí. Si usted les dice, por ejemplo, eres un flojo, va a ser un flojo. Eres un borracho. En vez de ayudarlo y decirle, tú puedes, mira, no tomes, ten cuidado, recuerda, hijo, que el alcohol, con la lengua se construye, con la lengua se destruye. Y yo quiero invitarle el día de hoy, que si el Señor verdaderamente le ha abierto los oídos y le ha sanado su lengua, que su lengua no sea para cantar canciones de narcos, para cantar canciones de doble sentido, para hablar y chismorrear, para decir puras tonterías, chistes obscenos, malas palabras, sino que su lengua sea una lengua depurada, una lengua de Dios. Y mire lo que dice, mirad también las naves, aunque son tan grandes, son dirigidas por un pequeño timón. El timón de nosotros es la lengua. Con la lengua dirigimos nuestro cuerpo y nuestra vida para donde queremos. Tenga cuidado para dónde dirige su vida. Tenga cuidado con lo que habla. Hay personas en la parroquia, en todas hay, que tienen la lengua tan larga, pero tan larga, que comulgan desde atrás, desde la puerta de la entrada. La desenrollan hasta delante de lo larga y el padre le dice, el cuerpo de Cristo, y dice, amén, y está, se la pone en la lengua y... ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros tenemos una lengua tan larga que hablamos tan mal de las personas que las personas se desaniman y se van. La mayoría de la gente que se va de la iglesia se va por el antitestimonio, pero especialmente por las críticas, por las burlas.
Sí, eso, mis hermanos, es triste. Y quiero decirle que muchos de nosotros podemos caer en Dios nos ayuda a sanar la lengua. Entonces, si nos ha sanado, no ofenderemos, no abusaremos, no diremos cosas duras, obscenas, hablaremos con mucha caridad. Y dice aquí, así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Entonces, la lengua puede ser un miembro pequeño, pero se puede gloriar de grandes cosas. Por ejemplo, Hitler tenía una lengua tan buena para convencer que convenció a mucha gente de hacer cosas malas. Y nosotros debemos de tener una lengua que, aunque es pequeña, podemos hacer grandes cosas para convencer a la gente a escuchar, a aprender, a llenarse de ese Dios maravilloso. Porque es necesario que la palabra de Dios entre por tu oído y entre a tu corazón para que cambie tu manera de pensar, de hablar, de actuar y hasta de vestir. Y mira lo que dice. Puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño el fuego que incendia un gran bosque. Mirad qué pequeña es la lengua y con una palabra que se diga, hace un fuego. Y se empiezan a pelear por algo que se dijo y que no están seguros si es verdad. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, la lengua es también un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida en el fuego de la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y mamíferos pueden ser dominados, y de hecho han sido dominados por el género humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Qué interesante es que el Señor sane nuestro oído para escuchar la palabra, y qué interesante es domar la lengua. Hablemos más de Dios y menos de la gente. Si las personas, en vez de criticar a los sacerdotes y hablar tan mal y contaminarse ellos y contaminar a la gente que está escuchando, rezaran por los sacerdotes, otra cosa sería. En vez de hablar, rece más, rece por la iglesia. Dice, con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Esto, hermanos míos, no puede ser así. ¿Acaso de la misma fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? No puede salir de tu boca agua dulce, cosas buenas, y amarga, cosas malas. ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, les invito a que comprendamos los milagros de Jesús. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Cuál es el milagro más grande que puede suceder según el Evangelio? Que las personas, Jesús les dijo, no lo digan a nadie, y fueron a decirlo a todos porque habían sanado sus oídos y su lengua. Que el Señor sane tu oído y tu oído siempre esté atento a escuchar la palabra de Dios, a aprender de Dios, y sane tu lengua para que compartas también la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito bueno, Abba, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Padre, que la palabra de Dios se haga vida en nosotros, que haya caído en tierra buena y que dé fruto. Que todos los que hoy han escuchado y han visto este tema, tú, Señor, abra sus oídos y que la palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón y suceda el milagro
de que se suelte su lengua y hablen claramente, porque escuchan claramente la palabra de Dios. Que sean almas santas, que con su lengua animen y conforten a muchos, sobre todo aquellos que están más necesitados de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Virgen y del Señor San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Quédense a rezar el rosario con este servidor. Nos vemos en 30 segundos. Bendiciones.